Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Cante conmigo, hermanos, todos juntos. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Hoy mi vida, Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Hagamos otra vez. Dios manda lluvia, hermano. Vamos. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dígale, manda lluvia. Manda la lluvia. Amén. El rocío de tu amor. El rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo,
Visita mi vida, Señor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy otra vez a nuestro servicio, a nuestro Señor, aprendiendo de su palabra. Estamos estudiando el libro de Hechos este año. Ya estamos en Hechos capítulo 22. Ya estamos en la recta final de nuestro estudio que comenzamos en enero de este año. El día de hoy vamos a estar en Hechos 22, comenzando del versículo 22. Comenzamos este capítulo en la semana pasada y vimos cómo Pablo le da su testimonio personal a las personas que lo están atacando, que lo quieren matar. Vimos 3 elementos esenciales en el testimonio personal de todo creyente. El primero es cómo era la vida antes de conocer a Cristo. No es un elemento que hacemos para glorificar o jactarnos de nuestros pecados, sino para que los oyentes sepan que nosotros también un día estuvimos separados de Dios y Dios nos salvó. El segundo elemento es ese encuentro que se tuvo con Jesús. Toda salvación es el resultado de un encuentro personal, íntimo, privado con Jesús. Ese es el segundo elemento de nuestro testimonio. El tercero es cómo es tu vida después de conocer a Cristo. Ahí es donde debemos pasar la mayor parte de nuestro testimonio, hablando de el amor, la paz, la esperanza que tenemos en Cristo y el nuevo propósito que nos da, la nueva misión que tenemos después de conocer a Cristo. El día de hoy vamos a hablar de otro elemento importante cuando hablamos de nuestro testimonio, cuando estamos especialmente en situaciones difíciles como estaba Pablo hoy día. Si recuerdan, en este capítulo está bajo arresto por los romanos, con la multitud debajo de las gradas tratando de matarle. Ya lo han azotado, le han tratado de matar y lo llevaron arriba de las gradas. Y ahora vamos a ver este elemento esencial de un testimonio personal que es la actitud. La actitud afecta mucho nuestro testimonio. Si llegamos con una actitud de amor, de compasión por los que no conocen a Cristo, vamos a verlos de una manera diferente. Vamos a verlos como Dios los miraba, almas en necesidad de salvación. Pero si los vemos como nuestros enemigos, si llegamos ante ellos con una actitud de superioridad, si solo tenemos para ellos condición, no va a ser muy efectivo nuestro testimonio. Vamos al pasaje de hoy y vamos a ver la actitud correcta que debemos tener en estas situaciones difíciles de la vida. Pablo acaba de terminar su testimonio y está mirando a la multitud debajo que lo acaba de tratar de matar. Y cuando comenzó su testimonio, si recuerdan la semana pasada, era en un tono reconciliatorio, les llama hermanos, padres, les hablan su propio lenguaje y nos dice la palabra que guardaron silencio y lo escucharon cuando daba su testimonio. Pero todo eso cambia cuando llega al final de su testimonio. Una palabra alborota al pueblo otra vez. Vamos a la palabra de Dios. Hechos 22 del versículo 22. Dice la palabra de Dios. Voy a comenzar del 21 para que miren
que es la palabra que alborota a los judíos. El 21 dice, pero me dijo, está hablando que Dios le da un nuevo propósito, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quite de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandando el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, y al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacando a Pablo, le presentó a ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Padre. Gracias por tu bondad, por tu compasión que tuviste con nosotros. Gracias, Padre, porque aunque anduvimos muertos en nuestros pecados, tú nos salvaste. Tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y Padre, te pido que miremos a los que no te conocen con esa misma compasión que tú nos viste, con bondad, con amor, compartiendo el Evangelio de tu Hijo para la salvación. Bendice, Padre, este tiempo que vamos a estar en tu palabra. Señor, que sirva más de solo información, sino que sirva para transformación, que seamos y salgamos diferentes de haber escuchado tu palabra y aplicado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vemos que Pablo llega al final de su testimonio y alborota al pueblo otra vez. Y vamos a ver, en el pasaje de hoy podemos ver tres cosas que pasan. Primero miramos una brusca confrontación. Después vemos una bondadosa compasión y finalmente una buena conciencia. Vamos a comenzar, la brusca confrontación. Dice el versículo 22, alzaron la voz diciendo, quite de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Mátenlo básicamente, que muera. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Para nosotros eso parece una escena muy, muy chistosa, porque lo podemos ver muy cómica. Que se quiten la ropa, dice, lanzaban polvo al aire. Pero eso no era algo extraño. Esta escena era muy común en esos tiempos. Si se recuerdan, en Hechos 7 hicieron lo mismo cuando apedraron a Esteban. Le quitaron su ropa y dice, y lo pusieron a los pies de Pablo. Quitaron sus ropas, dice, y lo pusieron, empezaron a tirar polvo al aire. Y no se quitaban la ropa para desnudarse. Si se acuerdan, en esos tiempos usaban túnicas. Y lo que hacían, se quitaban la ropa para poder tomar piedras y lanzar al prisionero. Era para poder llevar a cabo el castigo del apredamiento. También le llamaban la liquidación. Es una forma de castigo muy común cuando una persona era condenada a muerte. Pero aquí hay algo diferente, porque ese apedreamiento ocurría después de haber declarado a una persona culpable. Lo llevaban a las afueras de la ciudad, donde había piedras, y ahí lo apedraban hasta que se mueran. Pero aquí la multitud está tan enfurecida
que no esperan la sentencia de Pablo y ya quieren verlo muerto. Y también recuerden que Pablo está arriba de las gradas y está rodeado de romanos, así que no le pueden lanzar piedras. Pero en su ira, en su enojo, en su enfurecimiento, empiezan a lanzar polvo al aire para demostrar que están enojados y enfurecidos de lo que Pablo acaba de decir. La multitud estaba calmada. Cuando Pablo habló, cuando dio su testimonio, estaba calmada, escucharon. ¿Qué causó este cambio de actitud? Una simple palabra. Una simple palabra, dice el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz. ¿Qué fue esta palabra que alborotó a la multitud? Al final del testimonio Pablo les dice, ve, que Dios le dice, ve porque enviaré lejos a los gentiles. Solo al escuchar esa palabra, gentiles, alborotó a los judíos tanto que querían matar a Pablo. Eso es cuánto odiaban a los gentiles. Eso es cuánto no podían estar cerca, ni siquiera querían escuchar la palabra. Y al escuchar que Pablo, después de su conversión, es enviado a los gentiles, eso ya no lo pueden aceptar. No les importaba que Pablo fue convertido a cristianismo. Se mantuvieron callados cuando oyeron de su conversión, cuando oyeron de su encuentro con Jesús, de que Dios le había dado una nueva misión. Pero cuando escuchan que esa misión es ir a los gentiles, se alborotan otra vez. No podían aceptar que el plan de salvación de Dios no era solo exclusivo para los judíos. No podían aceptar que los gentiles fueran elevados al mismo nivel de los judíos ante Dios. No podían aceptar que Dios podía amar a los gentiles sin que se conviertan al judaísmo. No podían aceptar que el gentil, el extranjero, el pobre pueda llegar a Dios igual que ellos. Según ellos, estas personas no merecían el amor de Dios. Esto era reservado solo para el pueblo escogido. Ellos se consideraban los únicos privilegiados, los únicos escogidos para recibir el amor y la salvación de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando conocemos a personas que no conocen a Cristo, de no mirarlos como que son menores que nosotros, de no mirarlos como que no merecen venir ante Cristo, como que tienen que ser una lista de sacrificios antes de llegar a Cristo. Debemos de verlos como Dios los miraba. Porque, hermanos, una verdad fundamental del cristianismo es que la salvación está disponible para todos. Que ante Cristo todos somos iguales. Gálatas 3:28 dice, ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo está haciendo aquí, está tomando una frase muy común entre los judíos de esos tiempos. Repetían esto en sus oraciones diarias. Decían, gracias Dios porque no nací gentil, ni esclavo, ni mujer. Ese es el nivel de soberbia, de superioridad que sentían los judíos en esos tiempos. Entonces Pablo toma estos elementos, el gentil, el esclavo y la mujer, y lo hace y aclara que Dios no discrimina. Que su amor, su bondad, su gracia, su misericordia está disponible para todos. Hermanos, Dios no favorece ninguna raza, ninguna cultura, ninguna nacionalidad, ningún lenguaje, ninguna afiliación política. Él envió a su Hijo a morir, a pagar el castigo de todo el mundo. Dice Juan 3:16 que así amó Dios al mundo. Al mundo, no dice que llamó a los judíos, no dice que llamó a los espirituales, no dice que amó a los que se portaron bien, amó al mundo. Jesús murió en la cruz para pagar el castigo de todo el mundo, todas las razas, los blancos, los negros, los rojos, los multicolores. Murió por el pecado del rico y del pobre, del erudito y del campesino, de republicanos y de demócratas. Murió por norteamericanos, por mexicanos, por salvadoreños, por hondureños, por colombianos, por beliceños, por todos. Todo el que pone su fe en Cristo puede llegar ante Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque el versículo ahí lo dice, porque sois uno en Cristo.
Todo creyente, el momento que recibe a Cristo, recibe una nueva identidad. Y esa nueva identidad lo identifica como hijo de Dios, separado del mundo, hijo de Dios, hijo espiritual de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Nos podemos acercar a Dios porque Él ya no nos ve como éramos antes. Él ya no nos ve en nuestros pecados. Él ya no nos ve según nuestra raza, según nuestro lenguaje, según nuestro linaje. Él nos ve como sus hijos por nuestra nueva identidad en Cristo y nos ama con el mismo amor que amó a su Hijo. La iglesia, hermanos, es una representación a este mundo de la familia espiritual de Dios. Somos una representación del reino de Dios aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo y todo creyente es miembro de ese cuerpo. Debemos amarnos unos a otros con ese mismo amor que Dios nos ama. Y es muy lamentable, pero muchas veces los creyentes crean líneas de división en el mismo cuerpo de Cristo. Lo dividimos por denominaciones, por razas, por naciones, por partidos políticos, por clases económicas. Hermanos, si te sientes que tienes más en común con una persona por el partido político que sigues que un hermano que es creyente, estás creando divisiones en el cuerpo de Cristo. Divisiones que Él murió para borrar. Hay creyentes que son muy vocales para expresar y defender sus derechos personales, pero se avergüenzan de expresar y defender sus valores cristianos. Hermanos, algo muy triste que está pasando en las iglesias de hoy es que se han dividido, se han fracturado por las diferencias en opiniones acerca de las cosas del mundo, especialmente ahora por cosas políticas. En este tiempo hay tanta división dependiendo de qué es lo que crees, de las vacunas o de las máscaras o de lo que está pasando. El que no se vacuna y no usa máscara critica al que se vacuna y usa máscara porque dice que no tiene fe que Dios lo protegerá. Y el que se vacuna, el que usa máscaras critica al que no se vacuna y no usa máscara porque le dicen que no tiene amor a su prójimo. Si no me crees, solo mira las redes sociales. Mira las líneas de divisiones que se han marcado por las preferencias personales, por las preferencias y afiliaciones políticas. Las páginas sociales de red de muchos creyentes tienen todas sus preferencias personales, políticas, acerca de las vacunas, acerca de las máscaras, pero no tienen nada acerca de su fe en Cristo. Puedes conocer mucho de la identidad de una persona por lo que miras en la red, pero no vas a saber de su identidad espiritual. Hermanos, nuestra identidad no está basado en las cosas de este mundo, no está basado en las preferencias de este mundo, no está basado en el partido político que seguimos, no está basado en lo que seguimos en las cosas del mundo. Esas cosas no son lo importante, lo primordial en la vida del creyente. Lo que nos une es más fuerte que nuestras preferencias personales. No hay nada en este mundo que debe dividir la unidad en el cuerpo de Cristo. No hay nada que puede pasar en el mundo que es mayor a la unidad que debemos mostrar en Cristo. Ahora, el hecho de que somos uno en Cristo no significa que no somos diferentes. No significa que somos robots. Pensamos y hacemos, tenemos los mismos hábitos y temperamentos. No, hermanos. Pablo aquí no está negando la diferencia entre los judíos y los gentiles. Dios nos creó diferentes, con diferentes habilidades, con diferentes aptitudes, actitudes, temperamentos. Qué aburrido fuera si éramos iguales. Sería un mundo muy aburrido si todos hacemos y decimos lo mismo. Yo creo que mi matrimonio ha durado casi 25 años porque somos diferentes y nos complementamos unos a otros. Ella complementa lo poco que me falta y yo complemento lo mucho que le falta. No es cierto, ella es la que mantiene los pies en la tierra. Lo que a mí me hace falta, tiene mi esposa, y lo que a ella le hace falta, yo lo tengo, y nos complementamos. Ese es el plan de Dios. Y es la razón que Dios nos crea diferentes, porque somos
parte del cuerpo de Cristo. Cada miembro, somos un miembro del cuerpo de Cristo y nos debemos de complementar unos a otros. Todos tenemos diferentes funciones que desarrollar y el cuerpo saludable es uno donde los miembros hacen su propia función y se complementan unos a otros. Nuestra identidad en Cristo no borra nuestras diferencias, sino que usa nuestras diferencias para el buen funcionamiento del cuerpo. Y le demuestra al mundo que a pesar de nuestras diferencias, somos uno en Cristo. Los judíos no podían aceptar esto. La simple mención de los gentiles les enfureció. No podían aceptar que en Cristo todos nos paramos ante Dios en el mismo plano. Eso es lo que hace que reviente la ira y traten de apedrar a Pablo. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos esta brusca confrontación. Ahora miremos esta bondadosa compasión. Ya vimos cuando Pablo comenzó su testimonio. Dice, hermanos y padres, estas personas que lo quieren matar, que lo están echando mano, que lo tratan ya imagino sangrando ahí, la gente que lo trató mal enfrente de él y les dice, padres y hermanos. ¿Qué es eso? Es una actitud de compasión, de bondad. Y les da su testimonio porque los ama. Él desea que ellos lleguen al conocimiento de Cristo. Él no toma sus ataques personalmente, sino lo comparte las buenas nuevas de Jesús. Esa, hermanos, es la actitud que debemos tener a los que no conocen a Cristo. Una actitud de bondad, de compasión. Esa es la manera que Jesús miraba cuando llegaban la multitud a Él. Debemos de ver a los que no conocen a Jesús como Él los veía, con compasión. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, aquí podemos ver el corazón de Jesús. Dice que tenía compasión. La palabra literalmente significa sentir el dolor de algo, sentir el dolor que ellos están pasando. Es una emoción que sientes desde adentro, de sus entrañas. Para el judío, cuando se hablaba de este dolor de las entrañas internos, está hablando literalmente del dolor que viene de los intestinos, de las tripas. Era igual como hoy le decimos a alguien, te amo desde el fondo de mi corazón. Si queremos ser bíblicos, debemos decirle a nuestras esposas, te amo del fondo de mis tripas. Hermano, para los hebreos, los órganos internos eran el centro de las actitudes, de las emociones. De ahí provenían las emociones de dolor, de alegría, todas esas emociones más profundas. Y las personas que llegaban con Jesús tenían necesidades físicas, enfermedades, hambres, pero lo que Jesús mira ahí no es más es más de lo físico. Mira la necesidad real y le da dolor, lo siente la compasión. Mira el peso del pecado que cargan. Mira cómo iban caminando hacia destrucción eterna. Mira la gran necesidad de conocer a su Salvador. Dice el versículo 36, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas significa exhaustos, cansados, agotados, devastados, golpeados, maltratados, destrozados, dispersas, arrojados al suelo, postrados, completamente indefensos. Eso es como Jesús miraba a las personas que no lo conocían. No los miraba como sus enemigos, no los miraba como que es mejor que ellos. Hermanos, nosotros estamos llamados a tener esa compasión que Jesús tenía a los que no lo conocen. No debemos verlos como nuestros enemigos. Nos podemos enojar por su comportamiento, pero de nada, ¿cómo podemos esperar que actúen en obediencia a Dios si no conocen a Dios? La manera que actúan es de esperarlo. Es de esperar de una persona que no conoce a Dios, que no actúe como Dios quiere. Debemos de mirar su realidad espiritual, su necesidad por conocer a Jesús. Hermanos, este mundo necesita conocer el amor y la compasión de Jesús. Y miren, Pablo no solo tiene compasión por los judíos que lo están ahí atacando, sino por el guardia romano.
Dice que el tribuno, que es como el alguacil, lo lleva a ser cuestionado. Él asume que porque Pablo lo están tratando de esta manera, algo tuvo que haber hecho. Y él dice, voy a hacerlo confesar. ¿Y cómo hacían a las personas confesar en esos tiempos? Dice el versículo 24, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes por saber por qué causa clamaban así contra él. Esa palabra examinado con azote suena muy sencillo, muy débil. Esto no es una inspección que le hicieron. La Biblia de las Américas tiene una mejor traducción que dice que lo ordenaron para ser azotado. Ahora, Pablo había sido azotado antes. Si leemos en las cartas de Corintios, dice que fue azotado 5 veces. Dice que fue azotado con latigazos. Dijo también que fue azotado con varas. Pero lo que está hablando aquí es muy diferente. Lo que habla aquí en que lo están azotando es una tortura romana con el flagelo. Ese era una vara que tenía cuerdas de cuero al final y en la punta tenías unas pelotas de hierro. Pelotas de metal, que dentro del metal, del hierro, tenía trozos de hueso y de metal que salían de la pelota. Y dice el versículo 25 que le ataron con cuerdas y lo amarraron sus pies y lo estiraron. ¿Por qué lo estiraron? Lo estiraban porque cuando le azotaban con el flagelo se podía romper la piel más fácil. Esto era una tortura romana, hermanos, de que muchos no sobrevivían. Y los que sobrevivían quedaban físicamente incapacitados por el resto de su vida. Esto fue la misma tortura que Jesús tuvo antes de ser crucificado. Entonces Pablo está armado, están listos para azotarlo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar un ciudadano romano sin haber sido condenado? Esta es una tortura tan dolorosa, tan horrible, tan espantosa, que era prohibido imponerle esta tortura a un ciudadano romano. Y Pablo era ciudadano romano. El castigo por el tortura romano era muerte. Si torturas a un romano de esta manera, se castigaba a esa persona con muerte. Pero Pablo, por eso Pablo le pregunta y le hace una pregunta de un tono amable y paciente. Dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo sido condenado? Ahora, podemos decir, esto no es compasión. Pablo no estaba siendo compasivo, simplemente quería salvarse, no quería que lo azoten. Pero hermanos, recuerden que a Pablo no le importaba sufrir y morir por causa de Cristo. Es más, él ya sabía que en Jerusalén él iba a sufrir, él iba a padecer. El Espíritu Santo le había dicho que en Jerusalén vas a encontrar padecimientos. Si se acuerdan, en Cesarea el profeta le dijo que le va a ser atado y va a sufrir. Y cuando los creyentes en Jerusalén le ruegan que no vaya, dice, estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Y si leemos las cartas de Pablo, él afirma, a mí no me importa sufrir por Cristo. Les dice, yo soy prisionero de Cristo. Es mejor sufrir, prefiero sufrir aquí que no se compara con la gloria que yo tengo en Cristo, en la gloria de Dios, le dice a los romanos. A los filipenses les dice que para él el morir es ganancia. A los corintios les dice que el creyente al morir está ausente de su cuerpo y está presente con Dios. Pablo no tenía miedo de morir. Pablo no tenía miedo de sufrir. Él estaba dispuesto a morir. Entonces, ¿por qué no acepta el castigo que le están por dar? La Biblia no dice, pero yo creo que es por compasión. ¿Compasión a qué? A la vida del comandante. Él sabe que si él acepta los azotes, estaría condenando a ese comandante a muerte por haber torturado a un ciudadano romano. Yo creo que él vio esto como una oportunidad para salvarle la vida, no solo física, sino que espiritual. Si se recuerdan, en Hechos 16 vimos cuando estaba Pablo y Silas en prisión. Y el guarda trata de matarse. Pablo le dice, no te mates, todavía estamos aquí. Y a raíz de eso, el guardia y toda su familia conocieron a Cristo. Yo creo que Pablo tiene esta misma compasión por el tribuno. Y no acepta su castigo
para salvarlo de su vida aquí en el mundo, pero más importante, para salvarlo espiritualmente. A Pablo no le importaba padecer para Cristo, pero siempre estaba tan atento del sufrimiento de otros. Él no era una persona que quería sufrir, solo por nos mostrar que es un buen cristiano. Hermanos, nuestros sufrimientos no deben ser motivo para gloriarnos. Hay creyentes que le encanta jactarse de todo lo que han padecido por Cristo. Solo pasan contando de los sufrimientos que han tenido. Les encanta lucir las llagas por ser creyentes. A veces hasta se ponen intencionalmente en situaciones difíciles para poder decir, miren cómo estoy sufriendo de Cristo, por Cristo. Pero hermanos, los creyentes no sufrimos solo por sufrir, no sufrimos para que otros nos miren y nos digan, mira qué buen cristiano. No debemos temer sufrir por Cristo, pero siempre debemos que apuntar a otros, a Cristo en nuestros sufrimientos. Primera de Pedro 4, 15 y 16 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Solo un punto más que muestra aquí la actitud de Pablo. Cuando el comandante se da cuenta que es un ciudadano, va y lo interroga y hay un diálogo muy interesante que ocurre aquí. Le dice, vino el tribuno y dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí mi ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Es interesante este diálogo, hermano, porque en primer lugar podemos ver aquí que el tribuno había comprado su ciudadanía. En los libros de historia confirman que en ese tiempo había mucha corrupción en el gobierno romano. La corrupción en los gobiernos no es nada nuevo. Y en esos tiempos los gobernantes vendían la ciudadanía romana por enormes sobornos. Lo otro que podemos ver aquí es que Pablo era ciudadano por nacimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo tenía más derecho a su ciudadanía que el alguacil, el comandante que lo estaba a punto de torturar. Se podía decir que Pablo era un ciudadano romano legítimo y el tribuno era ilegítimo. Él tenía derecho de protestar y demandar al tribuno. Él podía haber exigido una disculpa formal al castigo de esa persona que lo había puesto en esa posición a pesar de ser ciudadano romano. Tenía el derecho de responder con ira, con enojo, pero responde con gentileza. Él no deseaba dañar a esa persona que lo estaba atacando. Él tenía compasión por esta persona que lo estaba haciendo sufrir. Eso, hermanos, es lo que hizo Jesús. Estaba imitando la compasión de Jesús, que también fue acusado falsamente y también fue crucificado, y ahí en la cruz no maldijo a los que estaban, los que le crucificaron, no les insultó, no les gritó, no se enojó, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro instinto natural cuando somos ofendidos es defendernos, es atacar, es de preservar nuestra seguridad, nuestro ego, nuestro prestigio. Pero hermano, a veces Dios nos pone en esas situaciones difíciles para moldearnos, para que aprendamos a ser compasivos como Él fue compasivo, a pesar de ser tratado injustamente. Para que aprendamos a perdonar como Él nos perdonó, sin condiciones, aunque no lo merecía. Esa es la actitud que debemos tener en las situaciones difíciles de la vida. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro ego, nuestro sacrificio, nuestro poder, nuestra popularidad, para demostrar el amor y la bondad y la compasión que Dios nos demostró. Piensa en esa situación injusta que has pasado, o tal vez estás pasando en este momento. Dios quiere usar esa situación para moldearte a su imagen. Así que en vez de decir, ¿por qué Dios? No me merezco esto, no es justo lo que me está pasando. Debemos decir, Dios, úsame en esta situación injusta para ser compasivo como tú fuiste. Úsame en la injusticia para enseñarme a perdonar como tú me perdonaste.
Y dice el versículo 29 que el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y lo decide entregarlo otra vez de regreso a las autoridades judías para ver exactamente de qué lo están acusando. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la brusca confrontación, ya vimos la bondadosa compasión, ahora veamos la buena conciencia de Pablo. Al día siguiente Pablo está ante el concilio judío para juzgarlo, tratar de condenarlo otra vez. Coincidentalmente esta es la quinta vez que el concilio juzga el caso del evangelio de Jesús. La primera vez fue con Jesús. Jesús se paró adelante de ellos. La segunda vez fue cuando Pedro y Juan fueron proclamando a la salvación y los llamaron frente al concilio. Eso fue en Hechos 4. En Hechos 5, los 12 discípulos son llevados frente al concilio. Después vemos en Hechos 7 que Esteban es condenado por muerte en frente del concilio. Y esta es la quinta vez ya. Ahora es el turno de Pablo para ser juzgado por ser creyente. Imagínense, hermanos, este concilio ha escuchado la defensa del evangelio de Jesús, de Pedro, de Juan, de los 12 discípulos, de Esteban, y ahora va a ver lo de Pablo, y todavía tienen duros el corazón y rechazan el evangelio. Pero eso no detiene a Pablo, él siempre les proclama el evangelio. Me imagino que esta vez el concilio esperaba que Pablo llegue humillado, arrepentido, intimidado, pero ese no es el Pablo que está delante de ellos. Dice Hechos 23:1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo no se deja ser intimidado. Sabía que era inocente. Tenía la plena confianza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que Dios estaba con él. Y los mira firmemente, dice, a los ojos y los saluda. ¿Cómo? Le dice, varones hermanos, otra vez, amándoles hermanos a esas personas que lo quieren matar. A pesar de todo lo que ha pasado, él todavía les considera hermanos. No está buscando la venganza, no le interesa que sufran como él ha sufrido. No desea condenarles, no desea ningún daño hacia ellos. Él nomás mira esta oportunidad para compartir otra vez las buenas nuevas de Jesús. Estas personas son las más influenciales en el liderazgo judío. Y comienza declarando todo lo que ha hecho en su vida y dice que lo ha hecho de buena conciencia delante de Dios. La conciencia aquí, hermanos, se refiere a aquello que nos indica si nuestras acciones son correctas. Pero esto no significa que todo lo que Pablo hacía era bueno. Recuerden que Pablo perseguía a los cristianos, los arrestaba, los encarcelaba. Eso no era bueno. Pero eso no es lo que dice este pasaje, este versículo. Aunque no era bueno, él lo hacía de buena conciencia. ¿Qué significa eso? Que según él, según lo que él creía, él estaba haciendo lo bueno. Hermanos, eso significa que muchas veces, y sigue ocurriendo, hay personas que hacen cosas de buena conciencia, pero están completamente equivocados. Las obras que hacemos con buena conciencia no son aceptables a Dios, sino son basados en su verdad. Primera de Corintios 4:4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, hay muchas personas que están convencidas que lo que creen, que lo que hacen es lo correcto. Están sinceramente convencidas de lo que hacen, pero están sinceramente equivocados. Estoy seguro que Hitler sinceramente creía que lo que estaba haciendo era correcto. Los terroristas cuando atacan, sinceramente creen que lo hacen, están haciendo lo que Dios les dice. Lo hacen de buena conciencia. Pero hermanos, cuando estén parados ante Dios en el día de juicio, no serán juzgados por su buena conciencia, sino serán juzgados por si creyeron en la única verdad de Dios. La buena conciencia nos salva. Las buenas intenciones nos salvan. Las buenas obras nos salvan. Lo único que salva es creer en la única verdad, que Jesús es el camino, el único camino para llegar al cielo. Antes de conocer a Cristo,
Pablo tenía la conciencia cauterizada. Él pensaba que hacía lo bueno. Él pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Él pensaba que tenía una pasión por Dios, hermanos, pero estaba haciendo lo malo. Él había creído en las falsas doctrinas acerca de la manera de obtener la salvación. Algo muy común el día de hoy. Muchas personas piensan que están haciendo lo que tienen que hacer para ganarse la salvación. Le pregunta a las personas afuera, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y empiezan a evaluar si hice más cosas buenas que malas. Piensan que el cielo es como un balance celestial donde se miden tus obras buenas y malas para decidir si entras al cielo. Y si hacen cosas más buenas, piensan que entran al cielo. Hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cualquier doctrina que no va simplemente enfocado en creer en Jesús como Salvador, es una doctrina de Satanás, de engañar para cauterizar la conciencia del mundo. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere cauterizar la conciencia. ¿Qué significa cauterizar la conciencia? Significa que quede una cicatriz alrededor de la conciencia que no puedes recibir la verdad de Dios. Cauterizar la conciencia. Pero dice la palabra de Dios que debemos de renovar nuestras mentes. Una conciencia cauterizada no permite ser renovada por la palabra de Dios. Una vez que Pablo conoció a Jesús, pudo buscar su buena conciencia, pero basado en la verdad, porque ahora era guiado por el Espíritu Santo. Cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo purifica su conciencia y lo guía hacia la verdad. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. El Espíritu Santo impulsa nuestra conciencia para hacer lo que agrada a Dios. Es la manera que recibimos y obedecemos la guía del Espíritu Santo. Es la manera que reconocemos cómo hacer lo que agrada a Dios a través del Espíritu Santo. Pero hermano, el que no conoce a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Y su conciencia es cauterizada por las mentiras del mundo. Su conciencia es cauterizada para rechazar la verdad. El Espíritu Santo y la conciencia obran mano en mano en el creyente para guiarlo hacia Cristo. Y el creyente que dice que el creyente genuino es el que no permite que las mentiras del mundo cautericen su conciencia, sino que permite ser guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es como Pablo enfrentó esta situación negativa con una actitud positiva. Él estaba convencido que su misión era de Dios, que Dios no desea que nadie perezca, que envió a su Hijo a morir para todos, y eso es lo que le impulsa y le da esa compasión y ese amor por esas personas que lo tratan de matar. Por eso Él respondió a los judíos y a los romanos con compasión. No los miró como sus enemigos, sino como almas perdidas en necesidad de un Salvador. Hermanos, esas personas que andan por el mundo y no conocen a Cristo no son nuestros enemigos. Ellos actúan de la manera que actúan porque no conocen a Cristo. Nosotros éramos así antes. No debemos de verlos como nuestros enemigos y rechazarlos y condenarlos, sino debemos de verlo con la compasión y el amor de Cristo. Esa misma compasión que Él nos demostró a nosotros cuando andábamos en rebelión con Él.
Y debemos ser instrumentos para llevarlos a recibir ese mismo amor de Dios, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios que tuvo con nosotros a pesar de que éramos sus enemigos. Esa es la actitud que debemos de tener ante las personas que no conocen a Cristo, especialmente en esas situaciones difíciles en que nos sentimos atacados, burlados, azotados. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Te damos gracias por este mensaje, Padre. Y te pedimos, Padre, que aprendamos, Padre, a tener el amor que tú tienes por los pecadores. Que aprendamos, Padre, a tener esa compasión por aquellas personas que no te conocen. Ayúdanos, Padre, a perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos, Padre, a demostrar tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Ayúdanos, Padre, a reconocer que en este mundo tu iglesia, los creyentes, son una reflexión del reino de Dios, demostrando la unidad que tenemos a pesar de nuestras diferencias, demostrándole al mundo cómo es vivir en amor, unidos. Si hay alguien que no conoce ese amor de Dios, que este día sea el día que diga, Señor, yo quiero tener ese amor tuyo. Ten compasión de mí, perdona de mis pecados, límpiame, ayúdame a vivir en la verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos este día. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.